Nos encontramos en el norte de África, en el Magreb, en uno de los países que componen el Magreb: Túnez, Argelia, Libia, a veces incluye Egipto, por supuesto Marruecos, además por supuesto la República Árabe Saharaui, y en algunos casos también se mete a Mauritania, concretamente en Ceuta, la antigua Ceuta, una región que ha sido un punto estratégico para el comercio, también para las migraciones e invasiones históricamente desde la antigüedad, desde la época clásica. Otro territorio colonizado con colonias comerciales por los fenicios desde más o menos el año 1000 antes de nuestra era, y más tarde por aquellos herederos de los fenicios, colonia de la colonia, partieron concretamente a Cartago. La familia Barca, por ejemplo, tenía una presencia en este lugar, que a la postre, con la conquista romana después de las guerras púnicas, sería conocido como Ceuta, y que a la postre, siendo barbarizado el lenguaje, fue conocido como Ceuta, una zona de mayoría amasí, bereber, por supuesto ya arabizados después de 1000 años de la llegada del Islam. ¿Y qué ocurre? La semana pasada, de pronto en el cruce fronterizo entre Ceuta y el territorio marroquí, aparecen miles de personas, decenas de miles, algunos de ellos decididos a cruzar la frontera por vía marítima, prácticamente iba a decir embarcaciones, pero realmente eran pequeños objetos improvisados para aferrarse a las aguas, y otros a pie. Es incontenible este flujo de personas, la Guardia Fronteriza Española no puede hacer nada y los permite pasar. Esto que ocurrió, hasta el momento se estima que aproximadamente 75 personas fallecieron ahogadas en aguas del Mediterráneo, y otras tantas fueron incluso pisoteadas por estampidas humanas provocadas por los mismos marroquíes que intentaban cruzar a suelo español. Suelo español, reconocido por los organismos internacionales, sin duda es una zona de extrema importancia, porque recordemos que hasta el último cuarto del siglo pasado, del siglo XX, África fue testigo de los procesos de colonización por parte de los imperios coloniales europeos. Gran Bretaña, Francia, Países Bajos, Bélgica, Portugal, prácticamente se adueñaron del continente europeo por más de 150 años, algunos por 200 años. Ceuta no fue la excepción, uno de los primeros territorios africanos presa del colonialismo y el extractivismo europeo, desde el siglo XV concretamente por parte de Portugal, más tarde con la unión de los coronas en finales del siglo XVI, comienzos del XVII, Portugal-España es compartida, y cuando viene la disolución después de Felipe II y todo esto, se vuelven a separar, España se queda con ese territorio. O sea, llevamos prácticamente 400 años de dominio español en Ceuta, también Melilla, por supuesto, que además se engrosaron en territorio para el Imperio Colonial Español en el 19, con la ocupación de Marruecos, que fue dividido entre España y Francia, y en este momento que continúa siendo literalmente enclaves españoles. Está justamente esa discusión: ¿es suelo español? ¿Es suelo marroquí? Muchos, desde una óptica de colonial, dirían que justamente es suelo marroquí. Otros dirían, bueno, pero la presencia española ha sido longeva, 300 años, pero aún así es una enclave de ocupación europea en suelo africano. Realmente España sería la península ibérica, sin mencionar, por supuesto, las Baleares y las Canarias, etcétera, ¿no? O sea, ahí no ocurrió un proceso de independencia a la usanza de lo ocurrido en América Latina, en las otras colonias españolas, pero también en portugueses como Brasil. Y bueno, es un reducto colonial, así lo es, que tiene una longevidad de siglos también. Sin embargo, está totalmente rodeado por Marruecos, y esa fue la excusa con la que miles de personas, decenas de miles, intentaron cruzar al lado español hace prácticamente unas horas, ¿no? Que desembocó, lo repito, en una tragedia donde hasta el momento por lo menos entre 70 y 80 personas fallecieron ahogadas. ¿Pero qué provocó esto? No fue un movimiento orgánico orquestado con un afán de colonial, no, para nada, todo lo contrario. Fue un proceso punitivo en contra del gobierno español, prácticamente por alinearse en contra del ente colonial sionista y genocidio israelí en los últimos meses por parte del gobierno de Pedro Sánchez, de una manera también muy cínica y muy hipócrita, porque realmente sigue manteniendo el gobierno español, incluso a nivel militar, una relación estratégica con el ente colonial sionista y genocidio israelí. Recordemos también que España es parte de la OTAN. Pero ¿qué ocurre? A grandes rasgos, en 2020, el régimen de Mohamed VI, de la dinastía Alauí, una dinastía que curiosamente surge en el siglo XVII, y que desde ese momento buscan recuperar el territorio de Ceuta y Melilla,
normalizó lazos con el ente colonial sionista y genocida israelí en el año 2020 en estos llamados acuerdos Abraham, además de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y por debajo del agua Arabia Saudí y Qatar. El reino árabe, que no tiene además ninguna legitimidad democrática ni nada, como gran parte de las monarquías árabes, aunque en este caso no es una de las petromonarquías o petroemiratos del Golfo, está muy lejos, estamos en la costa norafricana, a orillas del Atlántico y del Mediterráneo. Pues normalizó lazos con el ente sionista, ¿a cambio de qué? Y nuevamente volvemos con el colonialismo. Pero este colonialismo no proviene justamente del otro lado del Mediterráneo, del norte, no de Francia, no de España, sino concretamente del mismo gobierno de Rabat, el mismo gobierno marroquí que continúa con este proceso de colonialismo interno en contra del pueblo saharaui. Y eso fue justamente uno de los elementos que llevó al régimen de Mohamed VI a firmar esta normalización de lazos con la entidad sionista, a cambio de que Estados Unidos y el imperio y el ente sionista reconozcan la legitimidad de Marruecos para controlar el Sáhara Occidental, al pueblo saharaui, se normalizan lazos con el ente sionista. Además, por supuesto, de entrega de armas, lazos estratégicos, logísticos, de vigilancia y de impunidad absoluta por parte de las atrocidades del régimen marroquí en contra de la población saharaui, pero también por la misma criminalidad de Mohamed VI, quien es además, todo el mundo lo sabe, nada más que es un secreto impune, una criminal impune, el turismo sexual que este sujeto normalmente practica. De hecho, en este momento es curioso, hablando de estos dos países del gobierno español, es una monarquía también, tanto el monarca español como el monarca marroquí, por ambos lados del Mediterráneo, ellos disfrutan de vacaciones en sus yates, ¿no? Mientras instrumentalizan al pueblo marroquí como un arma demográfica en contra de España, por parte del sionismo y por parte del imperio, para justamente castigar vía Marruecos a un gobierno que se atrevió a alzar la voz mínimamente en contra del pueblo palestino. Y por supuesto esto subió las alarmas en contra por parte de la oposición en España, por parte de Vox, por parte del Partido Popular, etcétera, que lo utilizan para soltar su letanía tradicional arabófoba, islamófoba, en contra de la población xenófoba, por supuesto, en contra de la población marroquí, el mito del cambio demográfico, que en este momento está mitificado porque realmente se utiliza el arma demográficamente, pero curiosamente los mismos partidos y ídolos de la ultraderecha española como Estados Unidos, el imperio, al mismo tiempo el sionismo, son quienes patrocinan al mismo gobierno marroquí para que realice estas operaciones en contra de Ceuta, que sigue siendo una colonia española en suelo africano. Lo mismo podría ocurrir rápidamente en Melilla. No es la primera vez que esto ocurre, además. En 2022 ocurrió, en 2020 ocurrió, en 1975, ahí se vio claramente cómo el mismo gobierno marroquí, en ese momento con Hassan II, el padre de Mohamed VI, utilizó una operación similar para tratar de reconquistar el Sáhara Occidental para ir en contra de la población saharaui. En ese momento se organiza la llamada Marcha Verde. Cientos de miles de marroquíes, algunos de ellos armados, civiles en su mayoría, marchan al territorio saharaui intentando colonizarlo, recuperarlo. Y lamentablemente en una clara operación de supremacismo colonial por parte del gobierno de Rabat, que ha normalizado lazos en este momento con el ente colonial sionista y genocida israelí. Más allá de la disputa territorial por parte de España, un país que, lo repito, tiene un enclave en suelo africano, y de Marruecos, que también es una potencia colonial con los saharauis, estamos viendo cómo todo esto está siendo instrumentalizado por el sionismo, y que no solamente para enfrentar a dos naciones como Marruecos y España, ambas monarquías, sino también para ensalzar el odio y los crímenes en contra de población araboparlante, magrebí, amasij, en suelo español, pero que esto también podría llevar a otros contextos, como en Francia, en Italia, por ejemplo, Meloni argumentó que el espacio de Schengen debería de ser cerrado justamente para evitar la llegada de no comunitarios a suelo itálico, además de otros países como Dinamarca, República Checa se han sumado a esto. No vaya, la tradición o la xenófoba, racista, supremacista del suelo europeo. Por supuesto, los europeos sí pueden invadir suelo africano o cualquier otro contexto global, pero no así la población migrante que se dirige a Europa después de estas economías destruidas, aunque en este caso específicamente, lo repito, es claramente el uso de la población como un arma demográfica para golpear a un gobierno que se ha salido del guión tradicional y ha apoyado muy brevemente, muy tímidamente al pueblo palestino, ¿no? Ha ocurrido en otras ocasiones, veamos el rol que ha tenido el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, otro miembro de la OTAN, permitiendo la salida
de suelo asiático, de una Siria devastada, justamente con apoyo de Turquía, el ente sionista, las petroleras del Golfo, y de cómo estos migrantes en su mayoría entran al suelo europeo, y esto también despierta la xenofobia, racismo por parte de poblaciones de Europa del Este y de otros contextos, ¿no? Lo que estamos viendo es justamente el potencial que tiene el sionismo para castigar a sus críticos, a sus antagonistas, no solamente individuos o grupos, sino incluso a naciones. El régimen sionista, a través de los servicios de inteligencia, etcétera, que de hecho probablemente se encontraban en Ceuta cuando ocurre esta invasión a suelo español, invasión entre comillas, estaban seguramente en ese contexto. Se ha visto escenas en que todo fue operado por el régimen de Mohamed VI, había camiones del gobierno que dejaban a todas estas personas, y lo repito, son decenas de miles. El problema es que son utilizadas como carne de cañón, y hasta el momento suman decenas de personas ahogadas o aplastadas justamente por el afán punitivo colonizante del sionismo y subordinación del sionismo con el régimen marroquí, ¿no? Te lo repito, el debate sería interesante. Estamos hablando de una monarquía absolutista como la marroquí, sin legitimidad alguna, patrocinada por el sionismo, y por otro lado, en suelo ibérico, hacia el norte del otro lado del Mediterráneo, tenemos otro régimen monárquico sin ninguna legitimidad, que sigue como lapa extrayendo los recursos del mismo pueblo español, ¿no? Y en medio de esto, pues, la ultraderecha española, o bien la ultraderecha marroquí, antisaharaui, que también se benefician ambos grupos de esto. Por más de que posen como antagonistas, realmente no lo son. Son ambos funcionales al imperio y al sionismo, y lamentablemente en ese escenario pues, despertarán la xenofobia y vicios tradicionales. Aunque curiosamente la misma población de Ceuta, cuando llega la ultraderecha española a tratar de crear un pogromo en contra de la población marroquí dentro de Ceuta, ellos son corridos por la misma población española en Ceuta y también en Melilla, ¿no? Es interesante que el pueblo español, concretamente sudafricano, entienda lo que están haciendo. Entonces, bueno, obviamente el colonialismo hay que ir en contra de y en cualquier contexto, en sudafricano y más allá, pero también entender que realmente a través de una operación maquiavélica, el gobierno sionista está instrumentalizando al régimen marroquí para ir en contra, pues, obviamente, incluso de su propio pueblo, ¿no? Incluso también del pueblo saharaui, que sigue siendo asediado por parte del imperialismo, del sionismo y, por supuesto, el régimen de Mohamed VI. Esto fue Orbe Crítico.